Muy buenas tardes, esperemos que hayan tenido un buen provecho. Vamos a continuar con nuestro programa de actividades de la jornada para el día de hoy. Recapitulando un poquito, bueno, el día de hoy iniciamos a las 10 de la mañana con el doctor Rafael Vizquerra, el cual nos habló sobre la psicología positiva y ciencias de la felicidad, que la verdad estuvo buenísima su charla, así como todas, la verdad es que no hay ni a cuál elegir. Después continuamos con la ponencia del ingeniero Edmundo Cruz Limón, quien nos habló de resiliencia y bienestar emocional. Y a continuación, pues tenemos aquí la presencia de Selfa Margarita González Gomar, que nos va a ayudar. El día de hoy vamos a tratar el tema con ella sobre tanatología. Me gustaría, perdón, creo que tu apellido lo dije mal, sí, González Gomar, ¿verdad, Selfa? Sí, Si es no, correcto. Ok, muy bien, Selfa. Pues bienvenida a este espacio. La verdad es que ha sido todo un cúmulo de emociones y de sensaciones que llevamos a lo largo de esta jornada desde el día de ayer. Han sido pues diferentes emociones las que hemos aprendido de este congreso, y pues sin duda la charla que nos traes también el día de hoy pues va a ser de mucho interés para todos. Me permito presentarte, si me das oportunidad. Bueno, Selfa, ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en psicoterapia gestal por la Universidad La Concordia, su formación en psicoterapia corporal y bioenergética por la Escuela de Biointegración Energética en Buenos Aires, Argentina, tiene una maestría en sexualidad y equidad, la cual está en curso por la UMEP. Es docente universitaria en psicología y posgrados en psicoterapia, facilitadora grupal y psicoterapeuta individual, coordinadora de programa de tanatología, colaboradora en educación sexual y acompañante de mujeres en situaciones de violencia y depresión postparto. Así que, pues bueno, te damos la más cordial bienvenida. Tenemos por aquí un video también programado, si lo pudiéramos compartir en este momento antes de dar inicio con tu ponencia. ¿No se escucha? Iberoamericana. Hola, mi nombre es Selfa González Gomar Montesano. Soy licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, psicoterapeuta gestal y psicoterapeuta corporal y en bioenergética. Actualmente me estoy formando en sexología y equidad. Me dedico a la psicoterapia individual de parejas y trabajo con temas de sexualidad, equidad, violencia. Desde hace varios años me dedico a la tanatología. Participo y coordino un proyecto de educación en tanatología y de tanatología comunitaria, Estado de Aguascalientes. Gracias por invitarme a participar en este congreso. Muy bien, Selfa, pues bienvenida. Dejamos a cargo los micrófonos. Este es tu espacio. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿El micrófono, el sonido, todo bien? Sí, escucha perfecto. Perfecto. Pues antes que nada, agradecerle a la Universidad Santa Fe por la invitación a este maravilloso congreso. Tuve la oportunidad de escuchar esta mañana las charlas de la mañana y la verdad es que me siento muy honrada de poder acompañarles esta tarde y de poder trabajar con maestras y con maestros, que aparte me parece que tienen una tarea fundamental en la vida de tantas chicas y chicos. Así que, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a trabajar sobre tanatología. Voy a compartir pantalla para compartirles. Ok. Permítanme tantito. Ok. Listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero qué es tanatología. Todavía no vemos tu pantalla, Selfa. ¿No se ve la pantalla? A ver. No, vemos el panel. Permítanme tantito. Permítanme tantito, que no sé cómo poner. Permítanme un poquito. Estoy teniendo aquí un problemita técnico para compartir pantalla, que no se ve. Igual si gustas que te apoyemos también con todo, mandas. A ver un momento. Ahora sí, ¿se ve? Listo, Sí, Selfa. ya se ve y se ve muy bien. Ok, Sí, ya disculpen. está. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. ¿Qué es la tanatología? La tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos, aplicando el método científico o técnicas forenses, tratando de resolver las situaciones conflictivas que suceden en torno a ella, desde distintos ámbitos del saber, como son la medicina, la psicología, la religión o la parte espiritual,
y el derecho. O sea que la tanatología es una disciplina que abarca muchas áreas en relación a los procesos de acompañar a las personas a bien morir y a los familiares de estas personas. También trabaja con todas las situaciones en relación a las pérdidas, los duelos, y tiene áreas de trabajo amplias que ya las vamos a ver más adelante. Es importante revisar nuestro propio concepto de muerte y hablar sobre la muerte, prepararnos para despedirnos de nuestros seres queridos y prepararnos para nuestra propia muerte. Si bien sabemos que vamos a morir y sabemos que esto es parte de la vida, muchas veces la muerte no la tenemos como algo consciente hasta que nos toca de cerca vivirlo con un ser querido, o cuando tenemos nosotros mismos o nosotras mismas una experiencia cercana a la muerte. Y últimamente, con toda esta situación que hemos estado viviendo en la pandemia, el COVID, creo que también el tema de la muerte está más presente, lo tenemos como más palpable, y creo que algo que nos ha quedado como más claro en este último año y medio es la vulnerabilidad, ¿no? La fragilidad de la vida. Entonces, creo que la tanatología se ha convertido últimamente ya como en un área de salud pública, ¿no? Prácticamente. Ya nos ha tocado a muchas personas en este último tiempo acompañar a otras personas que han perdido seres queridos. Y creo que es un tema bien importante que además podemos enlazar con todo lo que hemos estado viendo sobre psicología positiva y sobre resiliencia. Creo que hay un punto muy importante donde se toca la tanatología con todo esto. Me gustaría que todas las preguntas que tengan, comentarios, los puedan ir escribiendo en el chat para que al final demos tiempo para preguntas y respuestas. Y la idea es que todo esto que vamos hablando y que vamos compartiendo, ustedes lo vayan llevando a su experiencia personal, lo vayan llevando a sus propias familias, a su propia vida, y vayan pues llevando hacia lo propio todo esto que estamos diciendo, para que no quede solamente en lo teórico y este aprendizaje lo podamos ir aterrizando. ¿Les parece bien? Bueno, entonces continuamos. La tanatología atiende a las necesidades psicoemocionales de los enfermos terminales y de sus familiares. O sea, que no nada más es la parte de los cuidados médicos, sino también ver cuáles son las necesidades psicológicas y emocionales de las personas que están enfermas, que puedan tener sus últimas peticiones, que puedan cerrar temas que tienen pendientes, que puedan decir lo que necesitan decir a quienes se lo tienen que decir, que tengan la posibilidad de despedirse de las personas que aman, que puedan externar cómo se van sintiendo a lo largo de sus tratamientos, que se considere la parte o las necesidades espirituales de las personas que están enfermas. Todo esto la tanatología lo toma en cuenta. Antiguamente o anteriormente no se tomaba en cuenta todo esto en los enfermos y en las enfermas, solamente se atendía la parte, digamos, física, ¿no? El dolor físico, pero no se atendía el dolor emocional. Y más adelante les voy a platicar un poco sobre cómo empezó esto de la tanatología, quiénes fueron las precursoras, ¿no? La persona con enfermedad terminal es una persona, no una cosa que puede manipularse. Por lo tanto, es el paciente el que participa activamente junto con el equipo interdisciplinario de tanatología que lo acompaña en las decisiones fundamentales, como la continuación o no de un tratamiento o el lugar donde recibirlo. Es importante que a la persona enferma se le pueda explicar en qué consiste su enfermedad, cuál será el desarrollo de esta, cuáles son las opciones de tratamientos, y que la persona pueda decidir sobre su propio tratamiento. Muchas veces a los enfermos se les oculta la información para que no sufran y no se les externa lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir, ¿no? El que la persona enferma pueda tener derecho pueda tener acceso a toda esta información es un derecho. Hay derechos también en las personas con enfermedades y tiene que ver con todos los derechos humanos. Últimamente, por la pandemia y por las situaciones de COVID,
las personas han estado muriendo en hospitales sin el acompañamiento de sus familiares, sin poder tener estas últimas peticiones. Y esto ha sido importante porque muchos de los duelos en los familiares pues se complican porque no pudieron acompañar o no pudieron decir o estar de la manera que les hubiera gustado con sus familiares. Y al mismo tiempo, muchas personas que están muriendo en hospitales por pandemia, pues tampoco están teniendo esta oportunidad de ser acompañadas o acompañados. Entonces, esto también hay que trabajarlo y de alguna manera subsanarlo. Bueno, pasamos a la siguiente. La intervención con los enfermos terminales es multidisciplinaria, puesto que son varias áreas que necesitan apoyo. Está la médica, cuya función es dar al enfermo los cuidados que le permitan estar con el mínimo dolor y sufrimiento, que son todos los cuidados paliativos. Está el área psicológica o tanatológica, que ayuda al enfermo en el aspecto emocional, también dando apoyo a sus familiares en este proceso de despedir a su familiar. También está el área legal, para que el enfermo pueda dejar resueltos todos estos asuntos. En el área legal, por ejemplo, puede entrar la voluntad anticipada, todo lo que tiene que ver con testamentos, lo que pasa con el cuerpo después de que la persona muere. La parte legal también puede abarcar aspectos en otros países en relación a la eutanasia, ya que en México todavía este asunto está en debate. Y por supuesto está la parte espiritual, que incluye las necesidades espirituales o religiosas que tenga la persona en este proceso de despedirse de esta vida. Puede ser el acompañamiento de algún sacerdote o de guía espiritual, o rezos, oraciones. Hay gente que en estos últimos momentos necesita, por ejemplo, imágenes o algún acompañamiento como bendición o como algún sacerdote o alguien que le vaya a dar algunas palabras, ¿no? Según la fe que tenga cada quien. La tanatología requiere ser muy respetuosa con respecto a las creencias que cada quien tenga. Puede ser que alguien no tenga unas necesidades religiosas en el momento de morir. Bueno, vamos a ver. La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una persona fundamental en la tanatología. Ella nace en 1926 y muere en el 2004. Como pueden ver, ella hace muy poco todavía estaba viva y compartiendo sus saberes. Ella nace en Suiza y muere en Estados Unidos. Ella era médico, psiquiatra y acompañaba a enfermos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde ella empieza. Y entonces ella empieza a escuchar cuáles son las necesidades psicológicas y emocionales de las personas en el momento de morir. Tiene investigaciones muy interesantes, también recupera testimonios de personas que estuvieron muy cerca de la muerte. Esas personas que clínicamente se declararon muertas y por fracciones de minuto murieron, por decirlo de alguna manera. Pero luego sus signos vitales fueron recuperados y Elizabeth Kubler-Ross tuvo oportunidad de entrevistar a muchas personas y preguntarles qué era lo que pasaba, qué veían, cómo se sentían. Entonces tiene textos bien interesantes sobre el tema de la muerte, basados en esta investigación que ella hizo. Ella trabajó mucho también en hospitales, luchando por los derechos de los enfermos y enfermas para que no murieran solos y se tomaran en cuenta sus necesidades psicoafectivas. También que el dolor emocional fuera atendido. Entonces ella fue todo un parteaguas en la manera de cómo acompañar a las personas a morir de manera digna, ¿no? Se considera ella la precursora de la tanatología moderna en la actualidad y sentó bases para los cuidados paliativos biopsicoemocionales. Al final les voy a compartir algunas recomendaciones bibliográficas que ustedes pueden buscar, que son ampliamente recomendadas de Elizabeth Kubler-Ross. Algunas de ellas es sobre la muerte y el morir, la rueda de la vida, la muerte es de vital importancia o la muerte un amanecer. Bueno, vamos a ver ahora qué es el duelo. El duelo es un proceso de adaptación por el que atravesamos las personas
cuando vivimos una pérdida. El duelo puede ser por muerte, puede ser por enfermedad, puede ser por una separación, todo lo que nos implica y nos significa una pérdida. Esta adaptación conlleva varias etapas o momentos. Es importante entender que cada persona es diferente y cada duelo también lo es. Por ahí decía una gran amiga mía que perdió un hijo y que actualmente tiene un grupo para papás que han perdido hijos. Ella dice que el duelo es como la huella digital. Cada quien lo vivimos de una manera muy distinta. Hay etapas porque se ha observado que en los seres humanos más o menos transitamos de una manera similar por diferentes momentos, aunque puede variar el orden de las etapas del duelo y la duración, y también puede variar la expresión de cada una de estas etapas según la personalidad, según la historia que tenemos en relaciones a pérdida, según lo que nos significa, según el momento de vida en el que estamos. Entonces, todos estos factores influyen en cómo vamos a vivir el duelo. No voy a vivir un duelo a los 15 años que a los 50 años de la misma manera, o no voy a vivir de la misma manera un divorcio que la muerte de un padre, por ejemplo. Entonces, todas estas variantes influyen en el proceso de duelo. Por eso, no podemos definir de manera arbitraria cómo debe ser un duelo para cada quien. Lo que sí podemos es escuchar cada historia y que cada persona exprese sus necesidades psicoafectivas y poder atenderlas. Eso sí podemos hacer. Muy bien, continuamos. Vamos a ver las etapas del duelo. Ya dijimos que puede variar el orden y que puede variar la duración, pero lo que se ha observado de manera más común es que suceden de esta manera. La primera etapa es la negación o el shock, o sea, decimos esto no está pasando, esto que ocurre todavía no lo aterrizamos, no lo asimilamos. Lo vivimos como si no nos estuviera pasando a nosotros, como si fuera una película. ¿Ustedes recuerdan algún momento de su vida donde vivieron algún duelo, o si es que lo están viviendo? Y recuerden cómo fue la primera vez que tuvieron el contacto cuando se les dio la noticia de que esta persona que ustedes amaban había muerto, o cuando estuvieron ante una situación de pérdida. Nuestro mecanismo de defensa es separarnos un poco de esa realidad. Puede ser que sintamos despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Como si lo que estuviera viviendo no lo estuviera viviendo yo, como si lo estuviera viviendo otra persona. Esa despersonalización o ese shock es normal, es un mecanismo de defensa. Es como si nuestro yo dijera, espérame tantito, y nos apartábamos un poquito de esa realidad para poder ir poco a poco digerirla y asimilarla. Entonces el shock o la negación tiene una función. Conforme van pasando los días o las semanas, entonces vamos aterrizando un poco más a la realidad y entonces podemos entrar a la siguiente etapa, que es la etapa del enojo. En el enojo hay irritabilidad, intolerancia, evitación social, como no muchas ganas de estar con los demás o de convivir, ganas de aislarse, nos culpamos a los demás, o nos enojamos con Dios, o nos enojamos con los médicos que estuvieron implicados, o nos enojamos con los hermanos, las hermanas u otros miembros de la familia porque su manera de responder no era la que hubiéramos esperado, o nos enojamos con las palabras que las personas nos dan en ese momento. Cuando alguien quiere, estamos en ese momento del duelo y alguien quiere consolarnos y nos dice algo que no necesitamos, puede ser que nos sintamos muy molestos. Todo esto es normal, porque cuando perdemos a alguien que amamos, el enojo es una respuesta que nos permite elaborar ese duelo. El enojo es completamente normal y no es una emoción que en ese momento debamos rechazar como algo que hay que evitar. Yo creo que más bien es preguntarnos cómo nos sentimos y qué me está diciendo este enojo, de qué me está hablando, qué necesidades afectivas puedo conectar a través de este enojo.
qué decisiones puedo tomar a través de este enojo, porque el enojo es parte del proceso y entonces el hecho de que yo me permita expresarlo, descargarlo de una manera sana. ¿Cómo lo podría descargar de una manera sana? Por ejemplo, puedo ir a hacer deporte y entonces mover el cuerpo, ejercicios de descarga, hablar sobre lo que me pasa o buscar ayuda profesional también. Entonces el enojo en este caso es parte de... Hay que tener cuidado nada más de no quedarme fijado en el enojo. O sea, que no me quede ahí atorado. Más adelante vamos a hablar de eso. Luego sigue la negociación. Pienso, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer con esto? Mi vida cambió o está cambiando, pero todavía no sé cómo o hacia dónde va. Surgen muchas preguntas en esta etapa del duelo, preguntas personales, preguntas de rumbo de vida. Finalmente, la muerte de las personas que amamos nos confrontan mucho, ¿no? Con nuestra propia existencia. En el caso de que la persona siga con vida y esté en la enfermedad terminal, a veces en nuestra negociamos con Dios, ¿no? Y decimos, si lo curas, te prometo que voy a hacer esto, ¿no? Si lo curas, voy a dejar de fumar o voy a dejar de tomar. O cuando ya muere la persona o ya no está en nuestra vida, hacemos negociaciones, ¿no? Muchas veces con la vida. Después de la negociación, puede ser que llegue la tristeza. Aquí hay muchas cosas que decir. Muchas veces me preguntan, oye, Selfa, ¿es tristeza o es depresión? Hay que diferenciar la tristeza por un duelo como un estado natural de una depresión. Ahorita vamos a ver la diferencia. Algunas características de la tristeza por duelo es el desgano, la fatiga, mucho cansancio, mucha apatía, vivir la ausencia, empezamos a sentir que la persona ya no está, empezamos a sentir en esos momentos especiales o familiares, por ejemplo, las navidades, los cumpleaños, o cuando tenemos un momento difícil y esa persona ya no está y extrañamos sus palabras o extrañamos lo que nos hubiera dicho. Ahí es donde viene la tristeza, cuando palpamos esa ausencia. La tristeza es lo que nos permite elaborar el duelo, porque es una etapa de mucha introspección, es una etapa de transformación, una etapa de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra vida, de mirar lo que hemos perdido, pero también es una etapa de mucha toma de conciencia, de ver cómo he estado viviendo mi vida, qué cambios necesito hacer. En esta etapa se recomienda pedir ayuda o tomar algún tipo de psicoterapia o terapia de duelo, porque si esta tristeza la canalizamos bien o esta tristeza la capitalizamos, entonces sí podemos hacer que este dolor tenga una transformación en nosotras o en nosotros que luego devenga en algo positivo, ¿no? En cambio, cuando me abandono, cuando no escucho mi tristeza, cuando solo la evado, cuando no me escucho, cuando me descuido, entonces esa tristeza sí se puede convertir en depresión. La depresión es cuando esa tristeza se prolonga y entonces empiezo a sentir que ya no puedo, que las cosas que antes me interesaban ya no me interesan, empiezo a sentir una desmotivación por muchas cosas, mi energía está muy baja y entonces ese es un momento en el que sí necesito algún tipo de atención psicológica o incluso médica. Aquí hay algunos fármacos que nos pueden ayudar o tratamientos alternativos que nos pueden ayudar. Es importante saber que si no tenemos que atravesar estas etapas en soledad, es muy importante estar acompañados y poder hablar sobre esto que nos sucede, sobre todo esto que nos pasa. La tristeza tiene una función fundamental y es, digamos, lo que nos permite llorar y nos permite dejar ir o resignificar o acomodar en nuestro corazón a esta persona que se ha marchado. Entonces, por eso es muy importante. Y por último, viene la aceptación. Hace rato nos compartía el doctor Edmundo que es diferente la resignación a la aceptación. Y la aceptación tiene que ver con dejar de pelear con la realidad, con la nueva realidad, dejarme de pelear con esto que ha pasado. Lo acepto, ya no me peleo con eso.
Ya pasé por el enojo, ya pasé por la tristeza, ya pasé por esta parte de no aceptar, ya pasé por esta parte de no encontrarle sentido. La aceptación es aprender a vivir con esto que me ha pasado y encontrar una nueva manera de estar con esto. Es aceptar que la pérdida es irreversible, que la persona ya no va a volver, que las cosas no van a ser como antes, pero que ahora pueden ser de otra manera. Y cuando hemos llegado a la aceptación, no quiere decir que no duela, pero quiere decir que he aprendido a vivir con ese dolor y que he podido darle sentido a esa experiencia. Quizá después de esa pérdida, que fue un parteaguas en mi vida, y con el tiempo, pueda ver la vida diferente, por ejemplo, o pueda tener una relación diferente con mis afectos o una relación diferente con las personas que amo. Yo conozco personas que han trabajado, por ejemplo, en terapia de duelo y que por muchos años se han callado situaciones de duelo, las han guardado, las han enterrado, entonces no las han resuelto y han vivido con ese dolor. Y después de esos años se animan a hablar, se animan a compartir, a llorar y llegan a una aceptación donde pueden inclusive tomar decisiones de vida. Un señor me decía, después de un duelo de muchos años de un hijo, que perdió un hijo, que él siempre había tenido ganas de vivir en la playa y siempre había tenido ganas de pintar. Ya era jubilado. Y, por ejemplo, en la etapa de la aceptación, tomó la decisión de empezar a pintar y empezar a hacer lo que siempre había querido y que había postergado, ¿no? Como que pudo destrabar o desatorar esa situación emocional. Entonces, esto de encontrar un nuevo sentido o de hacer cambios en la vida, de asumir la ausencia, nos lleva tiempo. En el diplomado de tanatología, algunas personas nos comparten su experiencia de pérdida y algunas nos cuentan que a veces pasan para ellas o para ellos hasta 2, 3 años en que puedan llegar a la aceptación. Entonces, no es algo que podamos elaborar de un día para otro, hay que transitar todo el proceso, pasar por estas emociones, no pelearnos con ellas, aceptar la tristeza, darle la bienvenida al enojo, entender que es parte de un proceso y que va a pasar y que si bien no lo voy a dejar de sentir por completo, sí puedo relacionarme diferente con estas emociones, un poco en relación a lo que nos compartía en la mañana el doctor. Vamos a ver que hay muchos tipos de duelos. Están los duelos crónicos, que son los que no se resuelven, que se quedan como atorados y se viven por muchos años. Están los duelos que nunca empiezan, porque los evadimos o los evitamos. Están los duelos intermitentes, como esos duelos que a veces sentimos y a veces no, y entonces el duelo no termina de avanzar porque los interrumpimos. Están los duelos resueltos, que son los que lograron de alguna manera procesarse, acomodarse, elaborarse. Están los duelos múltiples, como aquellas personas que han perdido a la vez o en un lapso muy corto muchas personas. Ahora en COVID, en pandemia, hay muchas personas con duelos múltiples y están los duelos colectivos, ¿no? Cuando sucede algo como a nivel comunitario, algo que nos duele a todos. Yo creo que ahora, en esta época de COVID y de pandemia, pues estamos como en un duelo colectivo, ¿no? Como muchas y muchos hemos perdido muchas cosas de diferente manera, ¿no? Y es importante hablarlo, es importante darle lugar a eso. Vamos a ver algunas recomendaciones. Yo siempre digo que no hay recetas de cocina para esto, que cada ser humano necesita cosas diferentes. Las recomendaciones son cosas que podemos tomar en cuenta si vamos a acompañar a alguien que está transitando en un proceso de duelo o si nosotros mismos estamos en proceso de duelo, ¿qué de esto nos puede servir o nos puede funcionar? Si estás atravesando una pérdida o conoces a alguien. Respeta tu momento emocional y evita decirle a la otra persona cómo se debe ser. Entender que la expresión emocional es importante para sanar y elaborar un duelo. Muchas veces, en aras de ayudar a alguien, le decimos que no se sienta de una manera. Por ejemplo, le decimos, ya no llores, o ya no estés triste, o todo pasa por algo, o échale ganas. Y a veces la otra persona necesita llorar, o necesita enojarse, o necesita transitar por esa emoción,
Entonces, una buena manera de acompañar es escuchando, estando, no diciéndole cómo se debería de sentir, es acompañando. Algunas de las frases que muy comúnmente decimos es: sé lo que se siente, tú eres muy fuerte, no llores, ya está descansando, échale ganas. Seguramente ustedes conocen otras frases, ¿no? Que a veces decimos y que no es lo que la otra persona necesita. Otra cosa importante es: permítete vivir el duelo. No te pelees con tus emociones. Permite darle la bienvenida a todo lo que estés sintiendo. Las emociones tienen una función. Están como una respuesta orgánica en ti. Si necesitas llorar, escúchalo. Está bien. Si necesitas enojarte, también. Si estás confundida o confundido, dale la bienvenida a ese momento emocional. Si necesitas pedir ayuda, pide ayuda. Algo que a veces nos ayuda mucho y que a muchas personas les funciona es escribir sobre cómo se van sintiendo en ciertos momentos del duelo. Sacar todo, volcarlo en palabras, porque las palabras nos permiten poderle dar forma y poderle dar acomodo a nuestras emociones. Lo que no verbalizamos o lo que no simbolizamos se transforma en síntoma. Entonces, por eso es muy importante o hablarlo o escribirlo. Hay personas que les viene bien pintar, hay personas que escriben cuentos o poesía o de alguna manera lo van elaborando. Hay que respetar nuestro metabolismo emocional. No todas las personas tenemos el mismo aprendizaje con nuestras emociones. Esto nos lo decía ya en la mañana el doctor. Y todos tenemos un aprendizaje emocional diferente. Habemos personas que nos cuesta más atravesar cierto tipo de emociones. Entonces hay que darnos chance, hay que darnos la oportunidad y ser muy empáticos con nosotros mismos, como darnos ese permiso para sentir. Abrir nuestro corazón al dolor, darle lugar a esa pérdida, no juzgar nuestras emociones ni juzgar nuestro proceso. A veces nos exigimos mucho y no nos permitimos darle cabida a ciertas emociones. Aplaza algunas decisiones importantes si estás en un proceso de duelo a que puedas sentirte más resuelto. Anímate a pedir ayuda. Puede ser ayuda espiritual, ayuda psicológica, acudir a algún servicio de tanatología. No te descuides. Come, aséate, ve a la gente que amas. Si estás muy triste, con todo y tu tristeza, sal a caminar, con todo y tu tristeza, haz las cosas que necesitas hacer para no descuidarte. Tenle paciencia a los demás, porque los demás no saben exactamente por lo que tú estás pasando y a veces desde su subjetividad tratan de ayudar. Entonces hay que tener paciencia, confiar en el proceso, aceptar lo irreversible de la pérdida. Hay que confiar que todo esto que nos está pasando nos va a llevar a un buen puerto. Centrarnos en la vida y en los que están. Centrarnos sobre todo en que nosotros estamos aquí en la vida, ¿no? Y preguntarnos qué queremos hacer ahora después de esta pérdida. Es importante también que podamos definir nuestra postura frente a la muerte, ¿no? ¿Qué pensamos de la muerte? Por ejemplo, si ahorita yo les pregunto a ustedes y les pido que cierren sus ojos rápidamente y tomen una respiración profunda, ¿cómo se sienten en este momento que están escuchando todo esto sobre el duelo y sobre la muerte? ¿Qué sensaciones tienen en el cuerpo? ¿Cuál es su concepto sobre la muerte? Así en 2, 3 palabras. ¿Qué piensan? ¿Dónde lo sienten? ¿En el pecho, en el estómago? ¿En qué parte? ¿Es agradable o es desagradable la sensación? ¿Cómo es para ustedes? Y eso, anótenlo ahí, nada más como un referente de cómo se encuentran en este momento en relación a esto. Dale un nuevo sentido a tu experiencia. Esto que te ha pasado, esto que te ha ocurrido, esta pérdida que has tenido, hacia dónde, qué modificó en ti o qué está modificando en ti. Yo creo que las pérdidas son como un parteaguas en nuestra vida. Hay algo de nuestra vida que cambia profundamente. No somos los mismos antes de la pérdida y después. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí hemos atravesado por alguna pérdida.
de alguna o de otra manera, ¿no? A veces hay pérdidas simbólicas, ¿no? Pregúntale a tu ser qué necesitas. Los rituales son muy importantes en el trabajo con las pérdidas. Me refiero a las cosas que cada quien necesitamos hacer, a veces con los objetos de las personas que se fueron, o a veces necesitamos como hacer nuestros propios rituales. Había un niño que se murió su mamá y que cada 10 de mayo se iba al pueblo de donde era su mamá, era de un pueblito de Michoacán, y iba con su padre y en un globo de Cantoya él escribía una carta a su mamá. Y todos los años iba porque para él era muy importante y le lanzaba al cielo esa carta, en lugar del 10 de mayo de la escuela que al niño no le gusta. Entonces, así cada persona podemos hacer algo diferente. A lo mejor prender una velita, a lo mejor darle algunas palabras a ese ser querido que ya no está, a lo mejor llamar por teléfono a esa persona que tanto amamos y no esperarnos a que se haya ido, no lo sé, pero todos estos movimientos que yo siento que son movimientos del alma, hay que llevarlos a la práctica, hay que cada quien preguntarnos qué necesitamos. Y pues es muy importante que la persona que está en duelo es quien decide qué hacer y a qué ritmo, como respetar mucho el ritmo de cada quien. A veces los manuales, los libros nos dicen muchas cosas de lo que tenemos que hacer, pero a veces no nos embonan o no nos encartan con lo que nosotros realmente estamos viviendo. Recuerden que ustedes saben más sobre ustedes que una persona externa, ¿no? De hecho, la psicoterapia es para poder acompañarnos. Busca trascender a partir de tu pérdida. Puedes emprender algo, acompañar a otros en proceso de pérdida y pues acompañar a otros significa escuchar, estar de manera que el otro necesita. Podemos preguntarle al otro qué necesitas o simplemente decirle aquí estoy para ti. Es una manera de poder acompañar. Y bueno, ya por último, porque el tiempo se nos fue como agua, hay algunas recomendaciones bibliográficas, hay mucho de tanatología. De verdad, darles esto en una hora, para mí fue como sacar un concentrado para dárselos, porque para esto tenemos una maestría completa. Es muchísimo por aprender, por estudiar, por decir, pero bueno, algunas recomendaciones que yo les hago el día de hoy, tienen que leer a la doctora Elizabeth Kubler-Ross porque es maravillosa, porque tiene una generosidad al escribir, porque aborda las cuestiones de la muerte de una manera que de verdad te toca el alma. Está La Rueda de la Vida, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, que es un libro muy sencillo que trata sobre unas conferencias donde ella habla de estas experiencias de después de la muerte, de los testimonios de personas que entrevistó, sobre la muerte y los moribundos, que es un libro hermosísimo. Una luz que se apaga, que habla sobre la muerte de los niños y de las niñas, sobre el proceso de morir de los niños, que también es un libro bastante fuerte. Tanatología, la inteligencia emocional y el proceso de duelo. A propósito de nuestro congreso, ¿no? La tanatología y la inteligencia emocional de María del Carmen Castro González. Y por último, un libro muy actual que es El duelo en medio de la pandemia, una guía para elaborarlo, de Gina Tarditi. Todos estos libros los pueden encontrar en digital y también los pueden encontrar en PDF o en físico. Yo con gusto les puedo compartir los que yo tenga. Así que pues un gusto y creo que ya nos queda tiempo nada más para preguntas y respuestas, ¿verdad, Eli? Es correcto, Selfa. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes mencionar, Selfa, que es un tema muy trascendente, que toca fibras, que hay una cantidad importante de comentarios compartiendo su experiencia y con dudas muy puntuales Sí. que me permito leer a continuación. Por favor. ¿Cómo se logra el desapego de un ser querido para que no hiera el recuerdo constante de su ausencia? Uy, el tema del apego es un tema tan importante porque pues la verdad es que construimos nuestros vínculos mucho a través de los apegos. Entonces, yo lo que creo es que para trabajar el apego hay que trabajar mucho esta parte espiritual, esta parte trascendente, esta parte de sabernos bien, aunque esta persona ya no esté, esta parte de poder pararnos sobre nuestra propia emocionalidad, no como seres solitarios, en colectividad con los otros, pero sí lograr esta paz, el poder estar en paz, aunque
nos duela. No se trata de dejar de sentir, sino poder sentir y sentirnos en paz con eso que sentimos. Eli, no te escucho. Una disculpa. ¿Qué palabras se sugieren o son apropiadas para acompañar a una persona en un duelo? Yo creo que el poderle hacer saber a la persona que estamos allí y que va a contar con nosotros y que vamos a estar de la manera que ella nos necesite y hacérselo saber, y a veces no nada más hacérselo saber, hacernos presentes de alguna manera, echarle una llamada telefónica. Acuérdense que cuando la persona recién pasa la pérdida, todo el mundo estamos ahí cerca, pero ya después de unos meses ya no nos acercamos tanto, y después de unos meses es más difícil para la persona. Entonces, una manera de estar para el otro es preguntarle si necesita algo. Puede ser desde algo muy práctico. Voy al súper, ¿quieres que te lleve algo? ¿Necesitas que te cuide a tus hijos? A veces la persona solo quiere compañía y no quiere hablar sobre el tema. Entonces, hay que respetar los silencios, hay que estar de la manera que la persona que está en duelo nos lo haga saber. Recuerden que también hay personas que nos cuesta mucho trabajo poder pedir ayuda aunque nos la ofrezcan, que la gente nos ofrece la ayuda, pero nos cuesta trabajo decir sí, sí la acepto. Entonces también abrirnos a la posibilidad de recibir la ayuda de seres queridos también es importante. De acuerdo. Nos comentan, ¿a partir de cuánto tiempo se considera no saludable para un duelo? Esa es muy, muy buena pregunta. Hay que ver el tipo de duelo, hay que ver cómo ocurrió y hay que ver todos los elementos para poderlo evaluar. Pero, digamos, un duelo por muerte de un ser querido que se considera dentro de los rangos de lo habitual puede ser aproximadamente 1 año, 2 años. Ya los duelos que se consideran crónicos, a mí no me gusta usar la palabra patológico. Yo diría los duelos complicados. Ya duelos que ya llevan 5, 6, 7, 8 años y la persona no puede resolver, ya estamos hablando de que ya es un duelo crónico, algo que no se resolvió. De acuerdo. Hay preguntas que coinciden en el siguiente tema. Dice, es un tema muy interesante derivado de esta pandemia. Al regreso a clases, nos encontraremos con muchos alumnos que perdieron a un ser querido. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Elfa, para este acompañamiento con nuestros estudiantes? Esa es una pregunta excelente, porque seguramente muchos de los niños y niñas que ustedes van a tener en el aula o adolescentes ya habrán perdido algún ser querido. El abuelito, la abuelita, el papá, el hermano. Y esto es algo muy fuerte. Yo les invitaría a que ustedes puedan psicoeducar a sus alumnos y hablar sobre las pérdidas con ellos, que sea algo que sí se hable, que algo que sí se mencione. Pueden sugerir alguna actividad donde los niños dibujen, por ejemplo, sobre sus sentimientos al respecto, y que si algún niño necesita platicar con ustedes o alguna niña, ustedes les ofrezcan la escucha y les digan, a lo mejor algunos de ustedes han perdido un ser querido durante esta pandemia. Si es así, yo aquí estoy para ustedes. Si alguien quiere platicar conmigo, aquí estoy. Y aunque ustedes no tengan el entrenamiento de tanatología, no importa, no importa. La escucha es muy importante. Lo que ustedes humanamente les pueden brindar a los niños y a las niñas, créanme que le puede hacer la diferencia a un niño. El que pueda confiar en ustedes y a lo mejor escribirles una cartita o a lo mejor contarles. Hay muchas actividades con niños que se pueden hacer. De hecho, el área de tanatología infantil es preciosa. Yo les pongo a los niños, por ejemplo, a hacer una cartita al abuelito, abuelita. Muchos niños no los involucran en los procesos de duelo, se quedan fuera. Y a los niños les hubiera gustado decir algo o verlo, o poder escribirle, o poder hacerle un dibujo. Entonces, que los niños y niñas puedan realizar alguna actividad y le puedan dar seguimiento. Si llegan a ver a un niño o niña ya con una situación muy particular, pueden pedir ayuda profesional o referirlo también, o referirla. Claro. Estas etapas del duelo que se mencionaron, ¿se pueden vivir también cuando pierdes una relación cercana con alguien en vida? Sí, por supuesto. No sé si aquí alguien ha pasado por algún divorcio o por alguna separación. Por supuesto. Acuérdense que el duelo no solamente es por muerte, puede ser de muchos tipos. Puede ser por separación, puede ser por la pérdida de un amigo o amiga, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de la juventud, la pérdida de
de la salud. Vaya, los duelos son parte de la vida y estamos constantemente atravesando procesos diversos y muchos de ellos son de duelo. Entonces, esto aplica también para la separación de pareja, por supuesto. De acuerdo. Dice, ¿qué pasa cuando alguien insiste en estar solo? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que depende de la cercanía que tengamos con esa persona, pero yo creo que está bien estar como observantes y si vemos que esta persona que quiere estar sola está deteriorada y muy descuidada, de alguna manera poder, a la gente a veces le cuesta trabajo recibir la ayuda por una cuestión histórica, emocional, de infancia y de vida. Cuando nosotros de niños no fuimos contenidos o no tenemos ese aprendizaje, de adultos nos va a costar mucho trabajo poderlo recibir, aunque lo necesitemos. Y acuérdense que la línea es muy delgada entre la tristeza y la depresión. Entonces, si ustedes ven a algún familiar o amiga o amigo que le está pasando mal y que ustedes lo detectan que francamente está en un deterioro personal, con todo su amor y respeto podrían acercarse para decirle, oye, de verdad, pues aquí estoy, si necesitas algo, ¿no? Como no los podemos obligar, pero de alguna manera que sepa que sí le podemos tender la mano, ¿no? Si se anima. De acuerdo. Me comentan que el maestro Víctor Campos está levantando la mano. No sé, maestro Víctor, si guste externar la pregunta. Adelante. Se escucha un poquito bajito, maestro. Sí, pudiera subir un poco más su audio. Gracias. ¿Me escucha ahí bien? Sí, un poquito mejor. Sí. Sí. Adelante, maestro, por favor. Soy un rural y tengo una por esto. Hemos llorado juntos. Usted mencionó, no sé cómo a mi alumno. Es muy doloroso. Y ahorita le comenté, no sé cómo relacionar a eso. Qué bueno decirlo y enfrentarlo y atender a muy difícil, más cuando estamos preparados. Yo soy viejo y aún así no me queda más que abrazar con mi educando. Y ahorita usted dijo. Maestro, antes que nada, le agradezco mucho que nos comparta su experiencia. Yo creo que lo que usted dice es muy importante y lo que está haciendo con su alumno está bien porque es una manera de acompañar, estar, brindar nuestra escucha empática y nuestra escucha con el corazón. Es una manera de ayudar y de acompañar al otro a transitar su dolor. A lo mejor nosotros no se lo vamos a curar, pero sí le puede hacer la diferencia a un niño o chico el sentirse acompañado por un adulto que sea suficientemente empático de lo que está atravesando. En cuanto a la palabra psicoeducar, hay cosas muy sencillas que podemos hacer desde nuestros saberes como maestros. No necesitamos tener todo un entrenamiento en esto para hacerlo. Usted decía, yo soy un sencillo maestro. Maestro, usted seguramente hace grandes cosas, grandes cosas. Ya con la sensibilidad que le estoy viendo, ya con eso ya tiene mucho terreno ganado. El psicoeducar es poder hablar sobre estos temas. El no, a lo mejor no teorizar tanto con los niños, es abrir el espacio y la voz para que los niños hablen, para que los niños digan qué piensan sobre la muerte, qué piensan sobre el abuelito que ya no está, qué les gustaría hacer. El decirles la muerte es parte de la vida, el decirles todos nos vamos a morir, pero no tengan miedo, no asustarlos, como dándoles mucha información, sino el poder abrir espacios de reflexión y de construir un aprendizaje que para los niños sea reconfortante, ¿no? Los niños son muy sabios. Ellos saben muchas cosas que cuando los escuchamos se tejen cosas muy, muy, muy bonitas, muy interesantes. Así que, maestro, yo creo que usted desde su intuición y desde su sensibilidad, ahora le recomiendo que se lea algunos de los libros que recomendé. Le recomiendo La Rueda de la Vida, el manual sobre tanatología en pandemia, y ahí ustedes pueden tomar algunas actividades. La Rueda de la Vida no hay actividades porque es un libro como más filosófico, pero en el manual puede haber algunas actividades que puedan hacer. Yo creo que muchos los niños van a estar asustados después de la pandemia. Bueno, no después, seguimos en la pandemia. Entonces, esto que nos decía el doctor hace rato de mindfulness es un tipo de técnica de respiración que podemos trabajar también con niños y que los ayuda a los niños a calmar y a escuchar su corazón. Entonces, vamos tejiendo todos los temas del Congreso porque todos están relacionados. Entonces, le agradezco mucho que nos comparta su experiencia. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted, maestra, perdón. Gracias a usted, muy amable. Muchísimas gracias de nueva cuenta, maestro. Muchísimas gracias, maestra Selfa. Un tema que nos mueve, que nos deja
con una reflexión importante de seguirnos llenando de estrategias, de seguirnos preparando para tener un muy buen acompañamiento con nuestros estudiantes. Son muchísimas las preguntas, todas ellas se las haremos llegar a la maestra Selfa para en su debido momento poderles responder a cada una de ellas. A continuación, pues me permito, haciendo un cierre, leer un reconocimiento para la maestra por esta exitosa participación. Universidad de Santa Fe tiene el honor de entregar el presente reconocimiento a la licenciada Selfa Margarita González por su participación como expositora del tema Tanatología en el Congreso Internacional de Bienestar Emocional, firmado por el ingeniero Edmundo Cruz Limón, rector de la Universidad de Santa Fe, y por el doctor Carlos, director de CEDIE. Muchísimas gracias, apreciamos su participación y continuamos con las actividades de esta tarde. En gratitud, Selfa. Muchas gracias por la invitación, gracias a todas las maestras y maestros, y les hago llegar el material que yo tengo a través de la organización del Congreso. Gracias, buena tarde. Un abrazo. Muchísimas gracias, Selfa. Eli, gracias también por moderar esta charla. Traemos un poquito justo el tiempo, entonces si les parece bien, pues nos continuamos con la siguiente ponencia y al término de esta ponencia hacemos un receso para concluir finalmente nuestro foro redondo.